ingreso, pero no la veo con video. Si no está con video, va a quedar en la otra. A ver. En cuanto puedas, Gabriela, ya ponete a disposición y hacemos la presentación. Estoy con video y todo, estoy con cámara. Sí. Muy bien, ¿aquí estamos? Bueno, a ver si está Anita, Ana María. Hola, ¿qué tal? Ana está ahí saludando. Las traducciones. Muy bien. Bueno, tenemos a todos. Iñaki tiene unos minutos, pero seguramente se incorpora en cuanto puede. Vamos a dar comienzo a este encuentro. Es un lujo, la verdad, un lujo tener a semejantes personalidades en este trabajo tan difícil que es el tema de las autolesiones y los suicidios, dado que son investigadores con muchos años de trayectoria ambos, así que para mí es un honor, un gusto, un placer tener en la Universidad de El Salvador gente tan prestigiosa que nos puede transmitir sus conocimientos, cada uno en su especialidad. Una colega de México y un colega de Estados Unidos, así que dejo a Silvina Martínez que haga la presentación y enseguida damos paso a las palabras de la doctora Gabriela Renaud, que nos va a dar algunas palabras seguramente de aliento. Gracias. Silvina. No estaba desmuteada, estaba para presentar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy van a presentar en la conferencia, en esta jornada de la Universidad de El Salvador, la doctora Ana María Chávez Hernández. Ella va a hablar sobre las puntualizaciones clínicas del análisis de notas suicidas. Ella es licenciada, magíster y doctora en psicología clínica de la Universidad Iberoamericana de México. Tiene estudios postdoctorales en conducta autodestructiva en jóvenes y en programas del suicidio. ¿Sí? Es psicoanalista, es cofundadora y es presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, investigadora titular y docente de la Universidad de Guanajuato, en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de varias publicaciones y artículos científicos realizados sobre el comportamiento científico. También va a disertar el doctor Jonathan Singer sobre abordajes del riesgo suicidio en las escuelas, la prevención, la intervención y la posvención. El doctor Singer es el presidente de la Asociación Americana de Suicidología, coautor del libro Suicidios en las Escuelas, una práctica y guía en la prevención, la asistencia, la intervención y la posvención. Es especialista certificado por los trabaja en terapia familiar basada en la teoría del apego, es especialista en intervenciones para jóvenes suicidas y acoso cibernético y miembro fundador de RSPM, que es una comunidad en línea para la prevención del suicidio. También, bueno, es parte de la disertación la doctora Diana Altavilla, que su imagen especular, es decir, la imagen reflejada por el espejo, y su propia imagen personal. Ahí el doctor Singer está aclarando algo en torno a su especialización, ¿verdad, doctor? Bien. Y la doctora Altavilla, que es directora en psicología de la USAL,
consultora de OMS y OPS, asesora del Ministerio de Salud de la Nación, fundadora y presidente del capítulo de suicidio y autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental y también de la Asociación Internacional. Es miembro de la sección de intervención de desastres perteneciente a la UNESCO, también pertenece al grupo de investigación para la maestría y doctorado de la comisión de el psicoanálisis contemporáneo y lo disruptivo del doctor Ben-Shahar. Y la doctora Renaud, que es obviamente la decana de la Universidad de El Salvador, también la que favorece todos estos espacios de jornada y con una experiencia clínica, docente, investigadora, bueno, ¿qué más decir? Le damos la palabra a la doctora Renaud para que dé paso a la jornada. Muchísimas gracias, Silvina. Muy buenas tardes. Es para mí un gustazo, la verdad, que estén dentro del marco de la facultad. Esperemos que sea en breve los estemos invitando en vivo y en directo, como dice mi sobrina Juana, de 4 años. Para ella, cuando salta de las pantallas y va al jardín, diferencia pantallas es con las cuadraditos, y cuando va al jardín o está en presencialidad física, dice: estuve en vivo y en directo, tía. Bueno, espero que pronto estemos en vivo y en directo también. Pero bueno, es una buena oportunidad para reunirnos de distintos lugares, y la verdad no sé tampoco cómo los podríamos haber hecho, así que también hay una parte favorecedora de esto. Te agradezco, Diana, y a Silvina por la organización, y a vos, Diani, porque la iniciativa. Sé del esfuerzo de buscar a todos que podamos encontrarnos y poder estar, pero sé sobre todo la importancia del tema y de lo que nos convoca, y de la importancia urgente de poder tratar absolutamente. Por eso les voy a leer, si me permiten 2 minutos, la resolución que da marco a este evento, que me parece importante. Es la resolución rectoral 430/21, que dice: visto y considerando el artículo 13, inciso K del Estatuto Académico de la Universidad de El Salvador, por la nota presentada de interés por la señora decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, por lo cual solicita la aprobación de la actividad de la conferencia Actividad de Extensión, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Contextos Humanitarios y Suicidios, una aproximación contemporánea del dilema de las autoridades para el presente año académico, y lo dictaminado por los señores vicerrectores, el rector resuelve no solamente la aprobación de la conferencia, sino decretarlo de interés nacional y de interés de todas las universidades dicho evento. Esto es porque, bueno, pasamos a ser parte de la historia con este evento. Y les quiero contar una anécdota también, si me permiten. Cuando hace todo el circuito dentro de la universidad para que tenga respaldo de la resolución, me llaman las vicerrectoras para decirme si no me parecía fuerte que en el título de la conferencia apareciera el nombre suicidio. Y me pareció un espacio oportuno para charlar con ellas porque era importante poner el espacio en esta conferencia, en este título, y poner en palabras, porque ya habíamos decidido empezar a hablar con nombre y apellido a las cosas y poder entenderlas, que las tenemos que nominar, las tenemos que nombrar, que seguramente la confusión venía por todo lo que planteamos en las publicidades o en otros contextos, trabajar adecuadamente, pero que está bueno en crear estos espacios para que todo el mundo pueda hablar y podamos estar en espacios donde se pueda llegar antes. Por eso me recuerdo muchísimo, me pareció muy fuerte, Diana, la jornada que tuvimos pasadamente sobre posvención y prevención y todo, que también me parece que fue una jornada de un día de maratón completa. Y a mí me parece que, por eso les digo, hasta fue formador que circule este circuito, porque pude hablar con ellos para que, les encantó la importancia, les pareció novedoso, pero bueno, siempre uno tiene momentos para poder enseñar y aprender. Dicho esto, me parece que por suerte va a quedar grabada, porque me parece que vamos a tener que tener la oportunidad de poder digerirla, trabajarla todo, porque ustedes son muy importantes. Les agradezco a cada uno de los expositores, que para mí es un orgullo como decana que puedan hacerlo, que puedan estar, sé del esfuerzo, sé de las actividades terribles, mucho más en esta época del año donde uno cree que tiene todo superpuesto, y más allá que la pandemia nos trajo una nueva situación en el espacio y en el tiempo, que es que se nos superpone todo porque creíamos que podíamos estar casi en todos lados, así que en realidad súper agradezco a cada uno de los expositores, va a ser buenísimo, y vuelvo a repetir, va a ser bárbaro seguir trabajando en esto, y cuenten con todo el espacio de la facultad, pero decididamente para poder
armar espacios de carreras, de conferencias, de lugares, de talleres. La estoy alentando a que Diana saque otro libro más, que haya la escala nueva, que no sé todo, a poder tener mucho material, lo sabe Silvina y todo, porque de esto tenemos que hablar para que no siga ocurriendo, porque es un flagelo, porque fue terrible durante la pandemia, porque es un lugar donde no se habla, no se mira, y debemos ponerlo. Así que, nuevamente, millones de gracias, y lo dejo para lo más importante, que son justamente las exposiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, siempre tan oportuna. Creo que es un excelente marco, como vos bien decís, para dar inicio a un fuerte impulso de trabajo en el tema. La jornada de todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que dimos el 10 de septiembre de este año, en relación en 3 organizaciones que trabajamos en prevención de suicidio, junto con la USAL. Creo que fue un marco propicio para justamente fortalecer la reglamentación este año de la ley 27130 del 2015, que estaba siempre pendiente de reglamentarse, y que este año, por suerte, podemos decir que está vigente, y que por ende podemos aplicarla a todas las sugerencias, indicaciones y trabajo, sobre todo en el tema de formación en las universidades, que tanto falta nos hace en el tema, dado que la mayoría de las universidades de nuestro país carecen de formación en la temática, y es necesario instalarla en cada espacio que se precie tal. Sobre todo, creo que hay que remarcar que esto esté en los primeros años de las carreras, de la mayoría de las carreras que tienen que ver con las áreas sociales, pero sobre todo tener el respaldo de otras áreas para poder trabajar en común sobre lo mucho que hay que hacer en reducción de lesión, en prevención y en posvención, que hoy nuestros colegas tan prestigiosos nos van a hablar con tanta fortaleza, cada uno en sus conocimientos de larga data. Así que, sin perder más tiempo, los voy a presentar. La doctora Ana María Chávez Hernández, colega, amiga de hace muchísimos años, de México, de la Universidad de Guanajuato. Le voy a dar la presentación y ella va a disertar específicamente sobre todo lo discursivo en relación a puntualizaciones clínicas de notas suicidas, una investigación que viene haciendo hace muchísimos años y que creo que tiene relevancia, porque nosotros en nuestra práctica, generalmente en nuestro país, con una orientación desde el psicoanálisis, este tema del análisis del discurso, de aquellas notas que aparecen en los hechos de suicidio, nos permiten aclarar muchas cuestiones que tienen que ver con el proceso suicida, así que los dejo. Se quedará un espacio posterior a su disertación, como en el caso del doctor Jonathan Singer, para que puedan escribir tanto en el chat como pedir. Obviamente pediré ser muy breves, pero hacer 4 máximas preguntas para no cansar a los disertantes, y que ellos puedan ampliar lo que van a presentar. Así que desde ya los dejo con la doctora Ana María Chávez Hernández. Ana María, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Diana. También es para mí un gusto estar con colegas del Cono Sur. Gracias por su gentileza y por la invitación. Y en efecto, platicando con Diana sobre los temas que podríamos compartir, decidimos hablar de este tema que es poco frecuente, digamos, en relación a la investigación, y es relacionado con las notas suicidas. Antes, para dar inicio, me gustaría compartir con ustedes alguna nota histórica en relación al inicio incluso de la suicidología contemporánea y cómo da lugar con la participación y el descubrimiento del estudio de las notas suicidas. Me refiero al doctor Edwin Shneidman, que todo el mundo conocemos como el pionero de la suicidología. Él es doctor en psicología clínica, es nacido en Norteamérica, también participa en la Segunda Guerra, había sido capitán, y en el año de 1959, trabajando en Los Ángeles, California,
Él le dice su jefe que 2 veteranos de guerra se habían quitado la vida. Él le da entonces la instrucción de contactarse con las viudas de estos veteranos para darles, bueno, una condolencia por parte institucional. Quisiera hacer primero una pregunta, Diana. ¿Sí se ve la presentación y se escucha todo bien? Se escucha y se ve perfecto, Ana. Puedes seguir. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el doctor Schneiman entonces va a buscar los 2 expedientes de estos 2 personajes que se habían quitado la vida para saber un poquito más antes de llegar con las viudas, y se percata que habían escrito una nota suicida. Este dato que podía haber pasado desapercibido a muchas personas, a él le motiva mucho interés y acude a la bóveda donde estaban guardados los expedientes de los fallecidos. Tras una búsqueda intensa, logra conseguir expedientes de suicidio y encontrar 700 notas de personas que se habían quitado la vida, habían dejado un escrito, estas notas suicidas. Él hace le pide, pues, hace una investigación con su colega y el doctor Farberow, y les pide a otras 700 personas que no tienen riesgo suicida, hace una selección, que escriban una nota como si estuvieran a punto de quitarse la vida. De tal manera que tiene toda esta 1400 notas suicidas, unas fingidas, unas falsas, perdón, otras genuinas, hace una revoltura y empieza junto con otros colegas investigadores a hacer una investigación para tratar de discernir entre cuáles eran las genuinas de las falsas. Para su sorpresa, se percata que en efecto, estadísticamente es posible distinguir entre aquellas notas genuinas de las falsas, encontrando que las notas falsas tenían mucho más elementos de drama y melancolía, mientras que por otro lado, las notas genuinas eran mucho más banales, mucho más con elementos más cortos o incluso más anodinos. Y podían tener elementos como frases como deben recoger la ropa en la lavandería o deben hacer depósitos en cheques. Voy a ir intercalando algunos mensajes también encontrados en las notas póstumas mexicanas que coinciden también con estos encuentros, estos descubrimientos del doctor Schneiman, ¿no? Entonces, en ese sentido, también con este tipo de contenidos, el doctor Schneiman se percata que hay un pensamiento muy constricto. Es decir, por lo menos en el momento de quitarse la vida, hay lo que se llama después y le llamamos como visión de túnel. O sea, la persona que está a punto de matarse tiene estas características de pensamiento. Hace entonces, lo cual hace difícil, y lo vamos a ir después desligando para también la intervención clínica, que efectivamente esto nos da las pautas para entender que en el momento de la crisis suicida, que además, como yo lo llamo, hay 2 tipos de momentos ya en la crisis suicida, el momento de la desvinculación y el momento de la determinación, hace complicado trabajar, intervenir en ese momento casi último de las crisis, justo porque ya la persona presenta un pensamiento constricto, como se demuestra también en las notas suicidas. También encuentra el doctor Schneiman que hay una ambivalencia. Por ejemplo, en una nota decía, querida Mari, te odio, con cariño, Jorge. ¿Sí? Entonces, esta ambivalencia nosotros también en las notas mexicanas las encontramos, igual que en otras notas de otros países, como por ejemplo en esta de una nota de una joven de 16 años mexicana que dice, estoy a punto de meterme a bañar. Tengo miedo, no quiero hacerlo, pero a la vez estoy contenta. ¿Sí? Doctor Schneiman, junto con otros elementos, se percata a través de esta ambivalencia que entonces el pensamiento, la intención de quitarse la vida de estas personas es más una reacción a algo, más que una decisión, ¿sí? Es decir, es una decisión tomada en función de algo que ellos están mostrando reactivos para algo. Por lo tanto, dice él, se da la posibilidad de detener el impulso suicida. Si nosotros entendemos a qué están reaccionando estas personas, podemos hacer una intervención
para impedir, hacer una prevención del suicidio e impedir este acto fatal, ¿sí? Él encuentra que entonces en las notas, y propone también algo que ahorita en la suicidología lo consideramos, pero en aquel momento no tanto. Él dice, más que entonces una cuestión de psicosis, de enfermedad mental profunda, hay un dolor psicológico insoportable. Acuña incluso el concepto de psychache en inglés como dolor psicológico insoportable, que esto está entonces, por lo menos en la gran mayoría de los suicidios, ¿no? De los suicidios que nos abocan. Hay otros tipos de suicidios, pero básicamente en la mayoría de estos suicidios y en los suicidios epidemiológicos, efectivamente se presentan, y él propone, más como un dolor psicológico insoportable por necesidades psicológicas insatisfechas. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros, y va viendo otros elementos, voy a leer ahora un pedazo de una viñeta de una nota suicida de una joven mexicana de 14 años, y dice: hola mamá y familia, les escribo para decirles que me perdonen y que hoy estoy decidida a alejarme para ver si así logro valorarlos. No vayan a cometer locuras por mí, por mi causa, pues siempre fui lo peor. Espero que mis palabras no la herirán. Bueno, claro, quiero aclarar que está transcrita como está, incluso con las faltas de ortografía, ¿no? El doctor Schneiman entonces se da cuenta que, así como vemos en esta nota, en donde dice, estoy decidida a alejarme para ver si así logro valorarlos, aunque se va a quitar la vida, ¿sí? Espero que no vayan a cometer locuras, ella lo va a cometer. Se va percatando que efectivamente hay una lógica falásica. También propone este concepto de lógica falásica. Es decir, él dice, hay errores semánticos que se muestran en las notas suicidas que nos pueden también dar cuenta de cierto tipo de situación en el pensamiento, en el estado mental particular que está la persona, ¿no? Hay, por ejemplo, y por decir algunos, ciertos errores semánticos, no de faltas de ortografía, sino en la sintaxis, en la propuesta de cómo en ese momento la persona produce cierta lógica dicotómica, ciertas contradicciones, pero es incapaz de percatarse de ello. Es decir, hay, por ejemplo, categorías excluyentes en ese momento, o negro, o blanco, o muerto, o viva, o perdón, o culpable, ¿sí? Además de lo que había también ya detectado en ciertas notas suicidas, ¿no? Hay una constricción del pensamiento. Por lo tanto, en ese momento hay una inhabilidad, una dificultad de una reflexión metacognoscitiva. Es decir, la persona le cuesta trabajo pensar sobre su pensamiento, razonar sobre las contradicciones, las circunstancias, las posibilidades, las alternativas, ¿no? Nosotros, digamos, vemos cómo todos estos conceptos, y los estoy diciendo de forma muy rápida y breve, y solamente algunos por cuestión de tiempo, pero efectivamente la ambivalencia, el dolor psicológico insoportable, la posibilidad de detener el impulso suicida, el tipo de procesos mentales que se dan en una crisis, etcétera, son efectivamente la base de la teoría y la técnica de la suicidología contemporánea. Es decir, el doctor Schneiman es el que va proponiendo toda esta conceptualización que ahora la tenemos por más nuestra, mucho más aceptada. Poquitos años después, o sea, inmediatamente, ya en 1959, cuando se empieza a dar todo este estudio, él propone la creación de centros de suicidio, de prevención de suicidio en Estados Unidos, tiene aceptación, y poquitos años después, en 1962, muere Marilyn Monroe. Él se le encarga a él y a su equipo que hagan una investigación para determinar si había sido suicidio u homicidio, ¿sí? Es una figura famosa, y entonces el doctor Schneiman crea el famosísimo método de investigación llamado autopsia psicológica, ¿no? Que ahorita conocemos y sabemos que es el método Princeps para el estudio del suicidio consumado. La autopsia psicológica es esta metodología que sirve para obtener información post-mortem. Es decir, nos da la posibilidad y tiene como objetivo reconstruir el tipo de acto,
saber qué tipo de acto fue, evidentemente como muerte violenta, para conocer el estado mental del occiso y también entender las circunstancias de la muerte, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de los efectos residuales del occiso. Es decir, qué cosas dejó él que le pertenecían, que él creó, si dejó pinturas, diarios, escritos, sus elementos también, cómo estaban sus calificaciones, cómo estaban su desempeño en ciertos lados, etcétera, ¿no? Más el análisis de las declaraciones, los testimonios y las entrevistas de personas allegadas significativas al occiso, ¿no? Más el análisis del acto suicida, es decir, dónde fue, cómo fue, qué circunstancias, en qué lado, con qué método, etcétera. Dentro de estos efectos residuales, uno de los muy importantes es las notas suicidas. Entonces, las notas suicidas es todo, digamos, y se ha mostrado ser un método fructífero para analizar las producciones simbólicas de las personas, igual que los análisis del discurso de otros tipos de escritos o de producciones, ¿no? Se ve que hay una implicación muy práctica, pues se reduce la distancia entre la teoría y las observaciones porque refleja la emoción de la escena vigente, de la escena en el momento en que está a punto de ocurrir. Hay varias investigaciones, y digamos por mencionar algunas, en donde se ha demostrado en un país y en otro que hay además la pertinencia porque hay mucha semejanza entre los suicidas que escriben notas y los que no escriben notas. Sí, son cuestiones, digamos, circunstanciales, pero básicamente hay más semejanzas que diferencias. Y hay, bueno, en otros países hay muchos estudios ya sobre esta línea de investigación que ha mostrado ser muy seria y ha otorgado y sigue otorgando inferencias válidas para ir definiendo características del lenguaje, los estados emocionales del sujeto, las razones implícitas y explícitas para morir, relaciones con otras personas, el estilo de lógica y de pensamiento que está en la base, etcétera, ¿no? Bueno, a la fecha tenemos varios estudios, varias metodologías, perdón, sobre el análisis de contenido de las notas suicidas. Dentro de las más relevantes, quisiera mencionar estas 4, que es, por ejemplo, un tipo de análisis que se llama clasificatorio, inventado por el doctor Ho, ¿sí? Tiene una metodología particular, etcétera. Tenemos dentro de la mayoría de los estudios de los países que han participado en líneas de investigación comparativas, el propuesto por el doctor Lennars, ¿sí? Que es el análisis teórico-conceptual con el modelo temático. Es una metodología compleja, que tiene 8 clústeres con factores para medir cuestiones intrapsíquicas e interpersonales de forma psicodinámica. Es una metodología compleja que se ha utilizado en varios países. Tenemos también varios estudios muy importantes con análisis del discurso y también junto con otras metodologías tenemos este muy importante que es el análisis desde la teoría fundamentada, ¿sí? Sí quisiera compartir que dentro de estos tipos de análisis de metodologías de investigación, bueno, yo y mi equipo hemos participado con las 4 metodologías, ¿no? Tenemos, digamos que hay diferentes objetivos dentro del estudio de las notas suicidas y hasta este momento tenemos líneas internacionales comparativas para mostrar diferencias y semejanzas entre diferentes países, ¿no? Se toma una muestra de notas suicidas, que es la muestra control, con la cual se han participado México también, Uruguay, Chile, entre otros lados, yo he participado en ellas, y hemos comparado con diferentes notas de otros países. Hay otra línea también muy interesante que es los estudios comparativos dependiendo de las etapas de vida, ¿sí? Mostrándose cosas interesantes.
En México tenemos pocos estudios reportados, ¿sí? Básicamente es una investigación en la que yo he trabajado con otros colegas y hemos participado con otros países también y hemos producido varios artículos y estudios que están ya publicados y que con gusto podemos compartir, ¿no? Junto con estos estudios se encuentra otro, el doctor Víctor Payá, que también es un estudio interesante sobre notas en la República Mexicana. Por decir solamente algunos pequeños resultados, quisiera decir que uno de los estudios, por ejemplo, que realizamos en México, utilizamos el estadístico llamado escalamiento multidimensional y riesgo relativo. Y bueno, encontramos que hay 11 categorías con diferencias estadísticamente significativas entre la población de menores de edad, jóvenes y adultos. O sea, nos da información relevante que tendríamos que considerar para la hora de la prevención y de la atención en relación a temas diferenciados por grupos de edad. Por ejemplo, el 100% de las notas de menores de 14 años solamente mencionaban problemas con la familia, específicamente con los padres, ¿no? Por ejemplo, esta nota del chiquito de 10 años que se quita la vida en el estado de Guanajuato dice: mamá, espero que no les estorbe, ya sé que no me quiere, espero que me avienten para el arroyo, que pase feliz Navidad. Perdón porque defraudé a papá. O esta otra que dice arriba, testamento, es una nena de 9 años, y dice, es el nombre de su hermano, le dejo lo mejor, que es mi cuarto, y cuando él cumpla los 3 años, díganle que tuvo una hermana que murió por su familia, y díganles que todos los años se le recordará. Esta última nota es una joven de 14 años y dice, hola mamá y familia, todos los problemas que hay entre familia son causados por mí. De verdad que intenté cambiar, pero no lo logré. Bueno, he tomado solamente una parte de las notas suicidas para exponer entonces el punto que efectivamente en función de la edad se van mostrando diferentes contenidos que se, digamos, se corroboran desde el punto de vista estadístico, ¿no? Todos los estudios que hemos realizado en notas póstumas, notas suicidas mexicanas, el 97.2 se observa de ellas se observa un pensamiento lógico. En el 84% de los casos hay una conciencia de su acto, saben que van a morir, hay una buena orientación con la realidad, hay un lenguaje claro en casi todas las notas póstumas se expresan con claridad. Y en relación a los contenidos, al igual que en las notas americanas y otras, el enfoque general más frecuente es dar instrucciones, ¿sí? Lleven la ropa a la lavandería, por favor depositen el cheque. Los sentimientos mayormente localizados son de pedirlo y darlo. También palabras de agradecimiento y de compasión. Hay un gran porcentaje que expresa falta de objetivos en la vida, sentirse cansado, ¿no? Y en general, evidentemente, como es el suicidio, la agresión dirigida contra sí mismo, ¿no? En forma de culpa, autodevaluación, autocastigo, yo soy la responsable de todo esto. Eso se muestra en las cartas. Nosotros vemos que entonces, con notas mucho más actuales, los resultados son muy semejantes a la investigación que el doctor Schneiman nos propone desde el inicio, ¿no? Es que en la gran mayoría de los casos, todas estas personas, digamos, se quitan la vida por un dolor psicológico insoportable, muy pocos por cuestiones emocionales o de otro tipo, ¿sí? Y sin embargo, sí había, y según los países, hemos encontrado muchas semejanzas, pero algunas pequeñas diferencias, a lo mejor en las razones explícitas. Por ejemplo, en México, muchas de las notas, mayormente, las razones manifiestas son relacionadas con problemas en relaciones interpersonales. Los jóvenes hablaban mucho de no tener objetivos, no encontrarle sentido en la vida, estar cansado, los jóvenes, ¿sí? Otras mencionan, me quito por beneficio de otros, por sentimiento de culpa, y unas cuantas, y las menos, por problemas económicos y de salud. Nosotros, bueno, ahorita quisiera compartir en relación a las notas suicidas, los estudios de notas suicidas,
que encontré y que hemos trabajado en relación a Argentina. Yo particularmente no he trabajado con el equipo de Argentina, sí con otros países de América Latina, no con Argentina, y muy posiblemente hay más, pero en la literatura encontré solamente estas publicaciones. Una muy interesante es una reciente que expone Arroyo, en donde él analiza, y bueno, el título de su investigación se llama El significado de las últimas palabras, las notas suicidas como acciones comunicativas. Buenos Aires, 1859 a 1888. ¿No? Las encuentra estas notas en los archivos de la Nación y básicamente él, con una perspectiva histórica y cultural, se hace la siguiente, quiere contestar la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones era más frecuente que los suicidas dejaran registradas sus últimas palabras? Esa es su pregunta de investigación. Bueno, él analiza 724 casos de suicidio, en donde son 500 suicidios consumados, así pone él, suicidios, y 224 tentativas, y las mezcló, ¿sí? En otro estudio también de Argentina, el de Matusevich, ¿sí? Que en el año 2003 estudió 8 notas escritas por sujetos mayores de edad, es decir, mayores de 65 años que tenían tentativa de suicidio y no suicidio consumado. El autor reportó que los temas de mayor frecuencia en las notas fueron los referidos a enfermedades físicas incurables y avanzadas en su desarrollo, así como dolor crónico, discapacidad y aislamiento. También encontró manifestaciones de amor y cariño, petición de perdón y referencias religiosas. Y por último, ¿sí? La siguiente es de Ruiz y colaboradores, que también en el año 2003 publicaron este estudio. Ellos estudiaron a pacientes también mayores de 65 años que estaban ingresados en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires y que estaban ingresados por tentativa de suicidio, ¿no? Entre el año de 1999 y el año 2003. Encontró 31 casos. Ellos no encontraron correlaciones significativas entre y diferencias significativas entre, digamos, estos que estaban vivos, que habían tenido tentativa de suicidio, y las otras personas que se habían quitado la vida. Digo, estas no se presentan en este estudio, pero con las estadísticas oficiales proporcionadas por el país de Argentina, ¿no? No había como diferencias en variables sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, creencias religiosas, vivir en soledad, niveles académicos, depresión, demencia, tratamientos psiquiátricos previas tentativas de suicidio, antecedentes familiares de suicidio. Es decir, ellos como que no encontraron en estas personas que estaban vivas diferencias. Ellos encontraron que las únicas diferencias significativas fueron que los pacientes que habían dejado nota suicida presentaron mayor desesperanza y que sus tentativas de suicidio habían sido más graves, más letales. A mí me parece curioso porque sí es importante aclarar que en todos los estudios internacionales, incluyendo los mexicanos y que hemos participado en otros países, para considerar nota suicida es que la persona falleció, ¿sí? Sin embargo, en estos 3 estudios que presentan nuestros colegas argentinos, ellos colocan como notas suicidas, sin embargo, las personas todavía continuaron con vida, son tentativas de suicidio. Entonces, digamos, dentro de parámetros estrictos para los estudios de notas suicidas, estos estudios no entrarían dentro de esos parámetros que se requieren para estudios de notas póstumas, ¿no? Pero son como interesantes de todos modos, ¿no? Entonces, habría que diferenciar esa parte. Bueno, un poco para ir finalizando, quisiera decir que las personas que estamos en el tema del comportamiento suicida, bueno, es uno de mis proyectos, de mis líneas de investigación, es las notas suicidas, no nada más, sí, pero sí nos presenta, en este momento se nos presentan varios retos que tenemos que atender, ¿no? Por ejemplo, esta investigación intercultural y global. ¿Cómo hacer para que la gran mayoría dentro de lo posible de los países participen y participemos en conjunto en estos estudios comparativos, ¿no? Y con las metodologías además propuestas y diversas de cada uno de los teóricos, cada uno de los investigadores, para ir enriqueciendo este tema que ha probado ser importante para la teorización de la comprensión del comportamiento complejo, del comportamiento suicida.
Tenemos también como reto la dificultad del acceso a los expedientes de suicidio, ¿no? Normalmente, al ser considerada una muerte violenta por la Organización Mundial de la Salud y también en los países, cuando ocurre un suicidio, el material es guardado con mucho celo, con mucho recelo por las fiscalías, las procuradurías de justicia, los ministerios públicos, etc. Entonces, como investigadores, tener acceso a expedientes no es sencillo. En unos países es más difícil, en otros no. Aquí en México, en mi estado, tengo posibilidad de acceso, pero en otros estados es mucho más difícil. Entonces, ese es otro reto complejo que tenemos. Y yo uno de los últimos, bueno, entre otros, que yo quisiera nada más dejar como señalado, es esta complejidad que tenemos ahora porque las notas suicidas y los dibujos, las expresiones, se publican ya también en redes sociales. Entonces, la primera dificultad para saber es, ok, lo pusiste en redes sociales y la gente se quitó la vida o no. O sea, saber si continúa con vida para que entonces lo quitemos del parámetro, porque es un parámetro estricto o continúa con vida y no lo podemos hacer. Las redes sociales, además, se nos escapan muchos. Yo voy a compartir nada más para finalizar una, digamos, publicación, ¿sí? Y al ser en redes sociales es pública, por eso me permito hacerlo, de que es un famoso, de Armando Vega, que es un famoso cantante mexicano. Seguramente llegó también con ustedes esta publicación. Él se quita la vida, desafortunadamente, y dice, no se culpe a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Él explica en su escrito público que se quita la vida después de que en el Me Too fue denunciado en el Me Too como que había cometido un acoso sexual con un infante. Él dice, no es así, bla, 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 pero ante las redes sociales, efectivamente, yo tengo poca posibilidad de defensa, ¿no? Lo cual, pues, completamente cierto, y esto nos mete un reto diferente y difícil de atender en este momento a los investigadores. Sabemos, pues, que cada muerte tiene su lógica interna, su desesperación irrepetible. Para que alguien sea capaz de matarse a sí mismo, tiene que estar en un estado especial, con propósitos fijos, que mientras permite y facilita el suicidio, es obvio que, por otro lado, obstaculiza una buena comunicación y una resolución alternativa de conflictos. Las notas póstumas son de los pocos elementos que nos acercan a los pensamientos y sentimientos que atraviesan por la mente del suicida en el momento del suicidio. Pues al estar escritas en el contexto mismo del acto, a veces incluso unos minutos antes de la muerte, ofrecen una ventana especial al acto mismo. Pues muchísimas gracias. Con esto termino mi presentación y agradezco su atención. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ana María. Un gusto trabajar de esta manera, con tantas puntualizaciones precisas respecto de documentación, lo cual permitirá seguramente luego en la grabación para que todos puedan ir a los datos que Ana María aportó. Vamos a dar entonces apertura a 2 preguntas. Yo ya tengo una, pero voy a dejar al auditorio para que se explaye. Si tienen algún comentario preciso, en realidad yo diría más preguntas que comentarios para la doctora, que para luego dar paso y no demorarnos más a la disertación del doctor Jonathan Singer. ¿Alguna pregunta por ahí? Hay un par, a ver, Silvina. En el chat hay 2 preguntas. Carolina Cucci dice, consulto por el concepto de dolor psicológico, si corresponde a un trastorno del ánimo. Y Pablo Galfre dice, ¿qué importancia le dan a que todo suicidio dentro de una institución de salud mental sea investigado por la justicia para justamente prevenir suicidios y o demostrar responsabilidades? Bueno, adelante, Ana María. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Bueno, quisiera primero atender la primera pregunta. Es una pregunta interesante. Mira, la propuesta del doctor Schneiderman
que es incluso la base de la suicidología contemporánea, habla de 10 cosas, 10 características en común. Una de ellas es la de determinar que se trata más bien de un dolor psicológico insoportable causado por necesidades psicológicas insatisfechas. Es decir, básicamente su intención es colocarlo como un tema correspondiente a la, bueno, es un tema multifactorial, pero también a las ciencias sociales, ¿no? A las ciencias humanísticas, a las ciencias psicológicas, a las ciencias, todo esto. Y sabemos, pues, que en este momento del mundo, o sea, lo que también intenta, perdón, y que ahorita ya también se considera, es que básicamente quiere deslindarlo de que es un tema de psicótico solamente, como en alguna línea de la suicidología, o algunos suicidólogos lo consideran. Es decir, es un acto de psicóticos, es un acto psicótico, ¿sí? Y producido por psicóticos. Y entonces eso es lo que él básicamente intenta deslindar. ¿Por qué? Porque si se trata así, entonces efectivamente, pues no podríamos intervenir muchos otros, digamos, profesionistas de otras disciplinas. E incluso también la prevención, considerándolo así, sería mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo consideras como un acto psicótico. Entonces él lo trata de deslindar, lo cual ya es una primera afrontación, porque antes se consideraba así, aunque algunos todavía lo consideran así. Claro, hay que aclarar, definitivamente hay algunas personas con alguna enfermedad mental profunda que se quitan la vida, sí, claro que sí. ¿Es un elemento de un factor de riesgo extra? Sí. Sin embargo, la gran mayoría, y hablando de los suicidios epidemiológicos, no cumplen pues con tener una enfermedad mental profunda. Es decir, son asequibles para la prevención, para la atención, para la intervención desde otro lado. Ahora, en el DSM-5 y en el CIE-10 se han, digamos, colocado efectivamente como trastornos del ánimo. Podríamos no hacer mucho escándalo, mucha dificultad en decirlo, ok, sí, solo que efectivamente sí es atendido de manera integral. ¿Sí? Porque si se considera como un trastorno del ánimo, primero, como que es algo sola y únicamente atendido por medicación o por psiquiatría o por médicos, y que además es un trastorno unipersonal, pues eso sí definitivamente es una reducción muy grave. Primero, tendríamos que hacer efectivamente, si consideramos que es un evento multifactorial, analizar todo el ambiente, analizar las circunstancias de impacto, si es menor de edad, qué situaciones de violencia está viviendo. Esto es como un síntoma, es decir, cuando la persona está pensando en quitarse la vida es porque piensa que tiene que controlar la muerte porque no puede controlar la vida. Entonces, efectivamente, en muchas circunstancias son cosas externas que necesitan de una intervención mucho más amplia para poder intervenir. Entonces, sí, que si es o sea, abajo de todo esto hay una depresión, hay una tristeza, definitivamente que sí. Que si toda se quita con pastillas, no, para nada. Es decir, es muy, muy reductivo colocarlo así. Tienes que hacer una intervención más amplia. Entonces, sí, dentro de las clasificaciones conductuales, te pondrán un trastorno del ánimo, depresión mayor, bipolaridad, etcétera, etcétera, sí. Yo sugiero ser mucho más concreto y mucho más comprensivo también en el sentido de la intervención, en ese sentido. No sé si puedo, bueno, hasta aquí me quedo, pero ahora en relación a la segunda pregunta, según lo que entendí, es si cuando alguien se quita la vida en una institución, ya sea carcelaria, clínica, hospitalaria, de salud, etcétera, se consideran ciertos factores para que bueno, pues yo creo que desafortunadamente no a profundidad. ¿Sí? Es decir, sí se tendrá que ser colocado como suicidio dentro de las estadísticas oficiales, primero, si lo permiten las autoridades de dicha institución. Cada institución también tiene que cuidar sus propias cosas, pero en términos oficiales tendría que ser considerado un suicidio, que ojalá diera pauta para analizar las condiciones, ¿sí? Ambientales e institucionales que también produjeron eso en lugar de haber proporcionado más un apoyo, ¿no? De todo lo que fuera necesario. No sé la última nomás, si has leído la nota de suicidio que redactó el doctor Favaloro antes de su muerte.
Fue una nota muy extensa y muy pública. No sé si has tenido conocimiento de ella, bueno, si lo has leído, algunas Me palabras. la comentaste si hace mucho tiempo, sí, pero ahorita sí era muy extensa, muy interesante. Sí, Diana, di. Sí. Lo interesante de esa nota, yo comentaría, es que justamente una persona con una capacidad para transmitir las vivencias que lo inundaban y las convicciones de las cuales se ajustaban a su decisión, y que obviamente mucho se ha hablado de este tema. Era un personaje muy querido en Argentina y fue muy controversial su suicidio en relación justamente a esto, ¿no? A cuánto era el nivel de limitaciones para las limitaciones que en ese momento rodeaban su vida, y que en todo caso en algún momento lo hacían desestimar la posibilidad de que había alguna salida válida al dolor insoportable que estaba pasando. No creo que, o sea, encontramos gente más discursiva, con más potencial discursivo o con menos potencial discursivo, como las notas de estos niños que has pasado, pero todas evidencian justamente la dificultad del dolor para soportar ese dolor tan agudo que tienen. Bueno, claro. Interesantísimo. Creo que nos pone un desafío a ambos países, nos pone a nosotros más en desafío que ustedes, creo que a investigar en cada distrito, en cada jurisdicción, cuánto hacemos por limar las brechas que tenemos con el ámbito incluso jurídico, ¿no? Las notas aquí hace ya bastantes años incluso se retienen para la justicia, no es que se toman como una prueba para determinar exclusivamente suicidio o no. Me ha llegado algunos casos muy paradigmáticos, sino que cuando esas notas se retienen, las familias tardan casi 2 o más años en recibir las notas de sus familiares. Demoran y retardan un proceso de elaboración del impacto del suicidio de la persona cercana, esto en relación a la posvención, que seguramente Jonathan va a tener más para decir, pero creo que es un elemento que de no solucionarlo por una vía adecuada entre el ámbito de la justicia y el ámbito de la psicología, va a seguir trayendo un camino de dificultades en vez de soluciones para reducir el riesgo de suicidio. Así que bueno, Ana María, un gusto enorme y seguramente vamos a encontrarnos en investigaciones cruzadas para más adelante. Gracias. Muchas gracias. Si me permites nada más comentar un punto, Diana. Sí. Sí, claro. Sí, claro, igual que tú dices, lo hemos platicado, igual que la nota del doctor Favaloro, pero definitivamente yo expuse solamente pedacitos de algunas notas, pero claro que tenemos también nuestros expedientes y conocimiento de notas que son sumamente ricas, muy, incluso con mucha producción, tengo un caso, son 8 cassettes, ¿no? O sea, libros, algunas cosas así, pero son incluyendo de gran riqueza discursiva, de todos modos los elementos que se detectan se repiten, exactamente. Se repiten, sí. Ajá. Exactamente, bueno, pues eso es lo valioso de la investigación, que la lógica se repite, no importa el caudal discursivo que tenga cada uno de los sujetos, pero sobre todo nos da infinidad de indicios para justamente en la clínica, los pacientes que acercan sus notas, que acercan sus escritos, mientras están en consulta o antes de una consulta, y si estamos advertidos de esto, cuánto se puede hacer antes de que lleguen a un intento o a un suicidio consumado. Claro. Muchas gracias, Ana. Un gusto. Saludos a todos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Silvina, damos paso al doctor Jonathan Singer. Jonathan va a estar asistido por Iñaki, que le agradecemos enormemente su disponibilidad para transmitir los conceptos que Jonathan nos traiga.
para nuestro conocimiento, y se va a centrar en una temática a mi gusto que es un desafío, que es el tema del suicidio en el ámbito escolar, con el gran problema que esto trae. Es una cuestión de actualidad en nuestra comunidad. Hoy, en el año pasado y hemos visto el incremento de los casos de intento de suicidio o de ideación suicida o de problemáticas, sobre todo desde valimiento subjetivo, que se han presentado y que llevan a muchos adolescentes a la consulta, así que te dejamos todo el tiempo que quieras. Thank you, everyone. Gracias a todos. It's a pleasure to be here. Es un placer estar acá. So I apologize in advance for presenting in English, but I appreciate Iñaki for interpreting. Quiero pedir perdón en adelanto por presentar en inglés y agradecer a Iñaki por traducir. So I'm going to share my screen and start the presentation. Voy a compartir mi pantalla y comenzar la presentación. So I've been working with suicidal youth in schools for 25 years. Estoy trabajando con suicidios en colegios durante 25 años. And one of the things that I've learned is that in order to think about prevention, we have to think about lives worth living. Y una de las cosas que aprendí, cuando tenemos que pensar en prevención, tenemos que pensar en vidas que valen la pena vivir. This means that prevention includes screening and assessment and intervention and postvention. Y esto significa que prevención significa prevención, asesoramiento, intervención y postvención. In the United States, one of the programs that we use to train schools in prevention is the PREPARE model. En Estados Unidos, uno de los programas que utilizamos para prevenir el suicidio en los colegios es el programa PREPARE. It's a team-based approach, and PREPARE stands for the 7 things that you can see on the screen. Es un trabajo en equipo y PREPARE pertenece a las siglas que ven en la página. So the P is prevent and prepare for psychological trauma. Entonces la P es prevenir y prepararse para traumas psicológicos. The R is reaffirm physical health and perceptions of security and safety. La R es reafirmar la salud mental y la preparación y la seguridad de sí mismo. E is evaluate psychological trauma risk. La E es evaluar el trauma psicológico y sus riesgos. P is to provide the interventions. P es proveer las intervenciones. And the R is to respond to the psychological needs. La R es responder a las necesidades psicológicas de cada individuo. And E is to examine the effectiveness of crisis prevention and intervention. La E es examinar la eficiencia y la crisis en la prevención e intervención de estos. The PREPARE model was developed in response to schools experiencing shootings in the United States, like Columbine High School, for example. El sistema PREPARE fue diseñado a través de los tiroteos en colegios, como por ejemplo el tiroteo en Columbia. The model was originally developed to train school staff to think about how to respond to a threat to the school, but it has been expanded to include threats to self. El modelo inició como para enseñarle a los profesores cómo reaccionar ante un eventual ataque al colegio, pero evolucionó de manera tal para evitar ataques a sí mismos. In the PREPARE model,
school staff are assigned roles to play and then work through scenarios in which they would play those roles. En el Prepare Model, el staff del colegio tiene un rol que ocupar cada uno y los ejecutan de manera tal para que cada persona sepa su rol dentro de esa situación. For example, a school might prepare a scenario where a student attempts suicide in the bathroom. Por ejemplo, el colegio puede estar preparado para que alguien intente suicidarse en el baño. Or a scenario where a student dies by suicide 2 weeks before the beginning of the school year. O, por ejemplo, en el caso de que un alumno muera o se suicide 2 semanas antes de comenzar el ciclo lectivo. Both scenarios require schools to be prepared to respond, but they're very different scenarios. Los dos escenarios requieren que en ambos escenarios el colegio esté preparado para responder, pero en ambos escenarios el colegio tiene que actuar de maneras totalmente distintas. Within the Prepare model, it is assumed that the school will have suicide prevention programming as well as intervention and postvention specific to suicide. En el programa Prepare, lo que está ocurriendo, can you repeat it again? I'm sorry. No, that's okay. I'm sorry about it. No, it's okay. Within the Prepare model, there is the assumption that schools will have specific prevention, intervention, and postvention programs. Durante el Prepare Model, lo que se asume es que el colegio va a tener esta parte donde es prevención, postvención e intervención. Two of the programs that have the most empirical support for suicide prevention in schools include Signs of Suicide and Youth Aware of Mental Health. Una de las cosas que el programa prepara es señales del suicidio y cómo mantener la salud mental. So these are prevention programs that provide education and awareness and universal screening, meaning that they screen all of the students in a school to determine which ones are currently having thoughts of suicide. Este programa lo que hace es un screening de todos los alumnos del colegio para poder ver cuáles de estos alumnos tienen tendencias suicidas. The research has suggested that the Signs of Suicide program resulted in a 64% reduction in suicide attempts amongst high school students who participated in the program. Este programa ha logrado reducir un 64% los suicidios en todos aquellos colegios que han formado parte de este mismo programa. And Youth Aware of Mental Health showed a 50% reduction in new suicide attempts and severe suicidal ideation, while new cases of moderate and severe depression were reduced by about 30%. El awareness en la juventud redujo un 50% intentos nuevos de suicidio y bajó en un 30% los casos severos de depresión. The important point about these programs is that you have to have a combination of education and awareness as well as screening in order to identify and respond to those students who are at highest risk. Importante de estos programas es que tenés que tener un alto nivel de educación y es importante también el screening a la hora de poder individualizar qué individuos están en riesgo de suicidio. In our book, Suicide in Schools, we created a youth suicide screening form that can be used individually or in a universal screening setup.
En nuestro libro tenemos una serie de preguntas que puede ser utilizado de manera individual o global para poder identificar casos de autolesiones. The questions that we ask go from addressing non-suicidal morbid ideation all the way to suicidal plans. Las preguntas que hacemos van desde preguntas que no tienen nada que ver con el suicidio hasta preguntas que sí tienen que ver si se quiere alguien hacer autolesiones o no. Have you wished you were dead? ¿Deseaste estar muerto? Have you felt that you, your friends, or your family would be better off if you were dead? ¿Tuviste la sensación que vos o tu familia estaría mejor si vos estás muerto? The next question is the first one that asks about suicide, and that says, have you had thoughts of killing yourself? La siguiente es la primera que pregunta sobre el suicidio y es, ¿has pensado en quitarte la vida? Have you tried to kill yourself? La cuarta dice, pero trataste de quitarte la vida. And the fifth question is, do you have a plan to kill yourself? Y la quinta es, ¿tenés planes de quitarte la vida? If you have students that respond to any of these, it's important to move on to a suicide risk assessment. Si tenés algún alumno que responde a alguna de estas, es importante pasar al siguiente punto, que es el objetivo de ubicar y ayudar al alumno. You might think that you don't have to do a suicide risk assessment if the person answered yes only to the first two questions. ¿Ustedes creen que quizás no haya que pasar al alumno el siguiente paso si solo respondió que sí a las primeras dos preguntas? The reason why we recommend doing a suicide risk assessment if they answer yes to the first two questions is because it's possible they don't feel comfortable being honest with you the first time they've met you, or if they're answering anonymously. Si ustedes consideran que no se tiene que hacer una evaluación al alumno que respondió que sí a las primeras dos preguntas, lo que sucede es muchas veces que tienen vergüenza de responder todas las respuestas con honestidad en la primera. Now, the purpose of a suicide risk assessment is to understand the story of how and why someone became suicidal. El propósito de una evaluación de riesgo del suicidio es tratar de entender la historia de por qué y cómo alguien empezó a tener tendencias suicidas. For students in schools, oftentimes they have adults that try and tell their stories for them instead of allowing the kids to tell their own stories. En los alumnos en los colegios, lo que pasa muchas veces es que los mismos profesores tratan de contar la historia o los adultos tratan de contar la historia en vez de dejar que los mismos chicos cuenten su versión de los hechos. When you conduct a suicide risk assessment, it's very important to let youth know that you want to know their story from their perspective. Muy importante cuando haces una evaluación del riesgo de una posibilidad suicida, hacerle entender a la juventud que querés escucharlos y entender su versión de los hechos. Suicide risk assessment has oftentimes been described as a prediction tool. That is, you predict who is at risk for suicide. Esta herramienta de evaluación se ha tomado como una herramienta que lo que hace es predecir quién va a cometer un suicidio. We like to think about suicide risk assessment as a way of identifying points of prevention rather than prediction. Queremos usar esta evaluación en vez de como una forma de predecir, sino como una forma de prevenir puntos para lograr abordar el tema con anterioridad. For example, if a student says that they would attempt suicide if their parents took away their cell phone, that's an important thing to be able to follow up on. Por ejemplo, si un alumno dice que va a cometer suicidio si los padres le quitan el celular,
Eso es un punto a tener en cuenta y poder continuar observándolo de cerca. We don't know if the parents are going to take away the cell phone, so we can't predict that. But we do know that it's something that we should address as a point of prevention. Nosotros no sabemos si los padres van a sacar el celular realmente, pero sí podemos saber que el alumno tiene estas intenciones y prevenir en caso de que esto suceda. So after the suicide risk assessment, the social worker, the client, and the family or friend should know what stressors or conditions might exacerbate the current suicide risk and have a plan to prevent those from happening. Después de la evaluación, los familiares, el asistente social y el cliente tienen que saber qué cosas exacerban al paciente y cómo actuar si cualquiera de ellas ocurre. And this contrasts with the traditional view of the suicide risk assessment as a tool for predicting the near future. Y esto va en contra de la idea de que es una herramienta para predecir, cuando en realidad es una herramienta para prevenir. And finally, you want the experience to be one of being seen, heard, and validated. Y queremos que esta experiencia sea una experiencia de ser escuchado, oído y validado por sus compañeros. Because one of the core experiences of people who are suicidal is that they're not important, that nobody understands them, and that what they feel and think doesn't matter. Porque una de las cosas primordiales y centrales de la gente que es suicida es que la gente no los escucha, no son importantes y no se valoran. When you're doing a youth suicide risk assessment, you want to make sure that you're thinking of it as multisystemic. Cuando haces esta evaluación de suicidios en la adolescencia, tenemos que entender que es multisistémico. You might be seeing a kid in school, but they're part of the family system. They might be part of a religious community. They might be on a sports team. And there might be other systems that they're involved in. El joven pertenece a varios sistemas distintos. Puede ser parte de una familia, un grupo religioso, el deporte que practica y otros sistemas de los cuales no estamos enterados. And this is one of the reasons why it's so important for school professionals to identify what the specific issues are that are happening at school so they can share them with the providers and the resources outside of the school. Por eso es importante que los profesionales sepan identificar cuáles son los problemas que ocurren dentro del colegio para poder ayudar a los profesionales que están por fuera del colegio a tener esta información. It's important to involve family, and that means that you have to make sure the parents understand that you are on their side as well as supporting their child. Es importante involucrar a la familia y hacerles entender que vos estás de su lado, además de tratar de apoyar al chico. One of the other things that's important is to make sure that your suicide risk assessment is culturally relevant and safe. Es importante que esta evaluación sea culturalmente relevante y segura para el joven. Now, I don't know what this looks like in Argentina, but in the United States, we have lots of kids that come from all over the world. And many times their families don't have the same values or belief systems as the dominant culture in the United States. No sé cómo esto es en Argentina, pero en Estados Unidos, al tener tanta gente de todas partes del mundo, tienen distintas profundidades espirituales o culturas distintas. Entonces esto tiene que estar volcado en la evaluación. So, for example, you might ask a student, is there something that you've had arguments about with your parents for doing things that are considered normal in the United States, but they see as shameful or inappropriate?
Por ejemplo, le tenés que preguntar al estudiante si hay acciones que él hace en su vida diaria que son normales en los Estados Unidos, pero serían vergonzosas para sus padres en otros países. If your parents found out that you were suicidal, would it bring shame onto your family? Si sus padres se enterasen que ustedes tienen incitaciones suicidas, ¿sería vergonzoso para su familia? These sorts of questions are helpful in understanding the family context and how the family's cultural background might influence the stressors and the pressures that the kid is experiencing that can contribute to suicide risk. Esto nos puede hacer entender el núcleo familiar y cómo el chico recibe mucho más estrés de parte de la familia y cómo evaluar todos estos riesgos. One of the other considerations is that suicide risk fluctuates. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el riesgo suicida fluctúa. Research using a method called ecological momentary assessment has found that within a single day, youth suicide risk can change from being no risk or low risk to extremely high risk. Un estudio ha demostrado que el riesgo puede variar en un solo día de ser muy poco riesgo, casi nada de riesgo, a mucho riesgo en solo 24 horas. And so we developed a suicide risk monitoring tool that can be used every day with students in schools to check in with them about their suicide risk. Por eso desarrollamos una herramienta que nos permite estar involucrados con ellos día a día para evaluar si esto cambia en casos personales y particulares. This does a couple of things. It enables the school staff to get information that only school staff have access to. Esto le permite a los profesores y al staff del colegio tener información sobre sus alumnos que solamente pueden acceder los mismos profesores. It also gives information that the school staff can use to intervene if they see that risk has increased. También les da información a estos profesores para poder intervenir si ven que este riesgo ha aumentado de un día para el otro. One of the questions that researchers in the United States found to be very effective at predicting future suicide attempt was the question to ask the kids, how confident are you that you will attempt suicide in the future? Una de las preguntas que han descubierto que nos trae mucha información es que preguntarle al alumno qué tan seguro estás y que vas a cometer suicidio en un futuro cercano. The researchers found that students that answered that they were very confident that they would attempt suicide in the future were significantly more likely to attempt suicide in the future. Los evaluadores demostraron y encontraron que los alumnos que responden que sí están seguros de que van a cometer suicidio en un futuro, tienen más posibilidad de cometer ese suicidio en un futuro. And so this is a really important reminder that asking students specific and direct questions about their suicide risk provides valuable information for us in terms of understanding and preventing suicide risk. Esto nos dice que si le preguntamos a los alumnos de manera directa, nos da información importante y certera sobre el riesgo que tiene un alumno de cometer suicidio. Now, the basics for suicide risk assessment are asking about ideation, thoughts of suicide. Los puntos básicos sobre la evaluación de riesgo a suicidarse, el punto básico número 1 es ideación. Intention, how much do you want to die? Intención, ¿cuánto vos te querés morir?
what your plan is, how are you going to do it? ¿Cuál es tu plan? O sea, ¿de qué manera lo vas a ejecutar? Do you have access to the lethal means, such as firearms, pills, ropes, knives? ¿Tenés acceso a maneras de suicidarte, sean armas, cuchillos, pastillas, sogas? And then what strengths and resources are available? And these are really important because these are the things that are going to keep the kid alive after they've left school for the day. I'm sorry, it's kind of shocking what you're telling. ¿Qué recursos y fortalezas tenés para afrontar esta situación? Porque esto es lo que va a mantener al chico vivo una vez que deje el colegio. The fundamental experience of being suicidal is ambivalence. Can you go again? I'm sorry. That's okay. The fundamental experience of being suicidal is ambivalence. La experiencia para que el chico sea suicida es omnivalente. Part of them wants to live, part of them wants to die. Parte de ellos quiere vivir, parte de ellos quiere morir. And so identifying the strengths and resources is what's going to help you to affirm the part of them that wants to live. Entonces, identificar qué fortalezas y recursos tienen va a poder ayudarlos a identificar esa parte que tiene ganas de vivir. I'm going to skip this slide. Voy a saltear de esta parte. So we created a suicide risk assessment form for our book, which walks people through assessing for ideation, intent, plan, strengths and resources, risk factors, how they're presenting. And it also allows for an assessment of school, an assessment of the parents, and then a summary of the actions and the recommendations. Desarrollamos este formulario, esta evaluación, donde podemos identificar la idealización, la intención, el plan, las fuerzas y las fortalezas y los recursos, el riesgo y los factores, la presentación, una evaluación para el colegio y los padres, y las acciones y recomendaciones que hay que tomar en cuenta. We think it's very important for school-based suicide risk assessment to identify what is going on at the school that might contribute to suicide risk or prevent suicide risk. Nos parece importante que los profesores sepan qué es lo que está pasando dentro del colegio, que está ayudando a tener intenciones suicidas o qué está ocurriendo que previene esas intenciones suicidas. And this is a piece of information that does not get collected anywhere else, hospitals, mental health clinics, or anywhere else. Esta es información que no tenemos manera de acceder de ninguna otra manera. En hospitales, en clínicas psiquiátricas, no llegas a esta información de otra manera que a través de esta. So this is one of the unique contributions that school providers can make when they are doing suicide risk assessments in schools. Esta es una de las únicas informaciones, esa es una de las informaciones más importantes que pueden dar los profesionales en el colegio cuando hacen una evaluación de riesgo de suicidio. This is another example of the third page of our risk assessment. Este es un ejemplo de nuestra tercera página de evaluación de riesgo de suicidio. Down at the bottom, you can see that there is a category called interpersonal distress. Al final de la página pueden encontrar donde dice problemas interpersonales. And this category draws on some of the work of Thomas Joyner and his interpersonal theory of suicide. En esta página trae el trabajo de Thomas Joyner, ¿sabes? Yep. Thomas Joyner y su trabajo de sensaciones interpersonales. So it asks about hopelessness, burden, disconnection. Entonces trae a las preguntas culpa,
desconexión, sentido de pesar. And these questions are also asked on the risk monitoring tool. Y todas estas preguntas también son preguntadas en esta herramienta que utilizamos todos los días de monitorear. Now, after you've done a suicide risk assessment and the kid is known to be at risk for suicide, then you have to do something. Después de hacer una evaluación de riesgo de suicidio y encontrás que un alumno corre riesgo de cometer un suicidio, tenemos que hacer algo. So, one of the first things to think about is supporting the parents. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar es en apoyar a los padres. Where are the parents and what resources are available for them to support their suicidal child? ¿Dónde están los padres y qué recursos tienen los padres para poder apoyar a su hijo con estas intenciones? Are they willing to restrict access to lethal means, and do they know how to do that? ¿Están dispuestos a restringir el acceso a todas estas cosas que pueden lastimar a su hijo y saben cómo hacerlo? What are their attitudes towards technology? ¿Cómo es su actitud con la tecnología? The research suggests that technology itself doesn't increase or decrease suicide risk. El estudio demostró que la tecnología por sí misma no aumenta ni disminuye las intenciones de suicidio. Students can connect with each other in a positive way on social media. Los alumnos pueden conectarse con otros alumnos de manera positiva en las redes sociales. But if a kid who's already suicidal is spending time watching videos about self-harm or figuring out ways to kill themselves, then that use of technology is bad. Si un alumno ya con tendencias suicidas pasa su tiempo buscando maneras de cómo suicidarse o videos de autolesiones, eso puede ser malo. And if the family sees that the child has a problem that someone else needs to fix, then one of our jobs is to help the family understand that they are one of the best solutions to youth suicide risk. Si la familia cree que su hijo tiene un problema que otra persona tiene que solucionar, nuestro trabajo es hacerles entender a la familia que ellos son parte de la solución y probablemente lo más importante de esta solución. Now, when we support students, these days it's really important to check in about COVID-related illnesses and death. Cuando ayudamos a los estudiantes es importante hoy en día preguntar sobre enfermedades relacionadas con el COVID y muerte sobre el mismo. A recent study out of the United States found that 85% of youth who were hospitalized for suicide attempt had reasons for dying that were specifically related to COVID. El 85 o 85 you said, right? Yep. El 85% de los chicos que estuvieron internados por intenciones suicidas, se descubrió que sus intenciones y ganas de morirse tenían que ver en relación con el COVID. You want to make sure that you establish a safety plan and that you revisit that as often as needed. Es importante saber que ustedes tienen un plan de seguridad, una red de contención, y practicarlo y repetirlo las veces que sea necesario. It's important to know about the mobile apps that are available to not only create safety plans, but also to connect youth with others in a safe and supportive way. Es importante que estén al tanto de las aplicaciones que les ayudan no solo a generar redes de contención y planes de seguridad, sino que les ayudan a mantener constante monitoreo de los alumnos y cómo están ellos desde estado de ánimo. In the United States, I recommend apps like HopeKit, which enables youth to collect images and words and music that they find to be pleasant and calming.
En Estados Unidos recomienda la aplicación Hope Kids, que los alumnos encuentran canciones, fotos o frases que los calman o los tranquilizan. There are also apps like Not Okay and Mood Tracker. También hay aplicaciones como Not Okay, o sea, no estoy bien, y Mood Tracker, que significaría tracker de ánimo. The Not Okay app was designed by two teenagers after one of them became suicidal. La aplicación Not Okay, o sea, no estoy bien, la aplicación Not Okay, o sea, no estoy bien, se desarrolló después de que dos adolescentes, uno de ellos trataba de quitarse la vida y ellos comenzaron esta aplicación. The app is a very simple way of pressing a button on the phone that sends a message to friends saying, I'm not okay, please check on me. La aplicación es solo un botón que manda un mensaje a todos sus amigos diciendo, no estoy bien, por favor, ayúdenme. And then the mood tracker is just a nice way for youth to be able to track when they're feeling good and when they're feeling bad. And this is something that can be discussed in a therapy session because they have all the information collected in the moment that they were feeling it rather than having to remember how they were feeling a week later. Y el Mood Tracker es una aplicación que te permite registrar cuando te sentís bien o cuando te sentís mal. Y esto nos ayuda en una sesión de terapia para tener un registro de cómo te sentías y por qué te sentías específicamente, en vez de tener que recordar de por qué te había pasado algo una semana atrás. One of the most important interventions that we can create is safety planning. Una de las intervenciones más importantes que podemos crear es un plan de seguridad. When students are in the middle of a suicidal crisis, it's difficult for them to access the thinking part of their brain. Cuando un joven está en la mitad de una crisis suicida, es muy difícil que acceda a la parte de pensamiento de su cerebro. And so the safety plan is a way of writing out a plan that they can follow even when they're unable to think through and problem solve in the middle of the crisis. Entonces un plan de seguridad es una manera de escribir y tener anotado todo lo que tienen que hacer, incluso cuando están en la mitad de esta crisis y no tienen manera de pensar o actuar por sí solos. And so this is an example of a safety plan where you start out by identifying how they know when something's wrong. Entonces, esto lo que les permite a ellos es darse cuenta cuando algo está pasando, cuando algo no está bien. And a place to write down what triggered the most recent suicidal crisis. Un lugar donde ellos puedan anotar qué fue lo que despertó esta última crisis suicida. And then a place to identify what they can do to distract themselves, what places they can go, and people that they can talk to distract themselves from their suicidal thoughts. Y esto les permite anotar también lugares a donde pueden ir, personas a las que le pueden hablar para poder distraerse ellos mismos sobre sus pensamientos suicidas. Now, once students have identified options in each of these three categories, then you put them all in a single list. Una vez que los alumnos pueden escribir y anotar todos estos 3 puntos, simplemente los escriben en una sola lista. Once you've identified the list, then you come up with names of professionals, therapists, doctors, or even hospitals that they can go to when they're not feeling safe. Una vez que tienen esta lista armada, empiezan a escribir nombres de profesionales a los que pueden ir para acceder a la ayuda en estos puntos. Hospitales, psicólogos, psiquiatras.
it's important to identify the steps that they and their parents are going to take to make sure that the environment is safe, and that means removing access to the lethal means. Es importante que ellos y los padres sepan cómo hacer para que su entorno esté sano o a salvo, y esto significa sacarle el acceso a todas las cosas que los pueden dañar. Now, assessing for lethal means is a key component of an effective suicide risk assessment and safety plan. Evaluar las formas letales que tiene la persona de quitarse la vida es una parte muy importante de la evaluación de riesgo de suicidio en la juventud. If the student says, yes, I'm suicidal and I have a plan, then you want to take the following steps. Si un joven dice sí, tengo tendencias suicidas y tengo un plan, entonces tenemos que seguir los pasos a continuación. You want to raise the issue with the parents. Querés elevar el problema hacia los padres. You want to work on motivating the family to reduce access to whatever lethal means they might have at home. Querés motivar a la familia a sacarle el acceso a todas las cosas que puedan dañar al joven. You want to assess how guns and medications are currently stored at home. Querés ayudar a la familia de cómo las armas y los medicamentos están siendo guardados en este momento en la casa. The second thing is to develop a plan with the family to safely store firearms and or medication until the client recovers. La siguiente parte es desarrollar un plan para poder guardar de manera segura las armas y cómo guardar las medicaciones por lo menos hasta que el paciente esté recuperado. Oftentimes, folks are taking medication, so you can't completely remove them, but you want to make sure that there's a reduced availability of medications, especially medications that can be lethal. Muchas veces el mismo paciente está tomando medicación, entonces no puedes restringir por completo la medicación, pero sí vamos a reducir esa medicación que puede ser letal en grandes dosis. And then you want to focus on any other method that the client has talked about that they might use to kill themselves. Y también tenés que tener en cuenta todos los otros métodos que tiene el cliente o el paciente que ha expresado que puede lastimarse con ellos. And then in the United States, because everybody's afraid of getting sued, we always have to document what we did to make sure that nobody has messed up. Y en Estados Unidos, como todo el mundo tiene miedo de ser demandado, tenemos que dejar todo registrado y documentado de que nadie se mandó un moco, ¿sería? Nadie cometió un error. Mm-hmm. Now, for the sake of time, I'm going to skip over the monitoring tool and I'm going to go to postvention. But all of this information is talked about in our book and is available online. So now postvention is intervention after a suicide death to address grief and loss and prevent future suicide deaths. Okay, do I translate the part of we're skipping monitoring? Porque no tenemos tiempo, la parte de monitoreo va a estar salteada, pero está todo en el libro y vamos a pasar directamente a la parte de postvención. And so the reason why we focus on postvention with youth is that because youth are really the only age group where one student can die by suicide and then several others will die as a result. Nos concentramos mucho en la posvención porque es el único grupo etario que cuando una persona muere por suicidio, la gente alrededor o los jóvenes alrededores pueden morir también por suicidio. There's something about adolescent development and the importance of peers and their influence that makes this an age particularly susceptible to suicide risk when their peers die by suicide. El grupo etario
tiene algo de conexión con el grupo o con sus compañeros que hacen que cuando un compañero se suicida, aumenta las posibilidades de tendencias suicidas en la gente que lo rodea. Research by sociologist Anna Mueller suggested that youth are particularly susceptible to stories that say that anyone can die by suicide. The name of the research again? Anna Mueller. Anna Mueller. Una investigadora, Anna Mueller, descubrió que las historias de suicidio aumentan las posibilidades también. Son muy susceptibles los jóvenes a este tipo de historias. When the story changes from only people who are not like me can die by suicide to people who are like me can die by suicide, then that can increase suicide risk for youth. Que cuando la historia cambia de gente que no es como yo se suicida a gente que es igual que yo, de mi mismo grupo de edad y demás, aumenta las posibilidades de suicidio en jóvenes. And so it's very important to work with youth to identify their grief and their pain and to understand how the suicide death might have changed the narrative for them. Por eso es importante trabajar con la juventud sobre el luto después de un suicidio, porque si la historia cambió para ellos, se puede aumentar el riesgo de suicidio en sus compañeros. So when we address postvention, when we address grief and loss, we want to make sure that we are being respectful of the student and the family and the community's understanding of death. Cuando estamos ocupados de la posvención, tenemos que ser respetuosos de no solo el alumno, sino de la familia, de la comunidad y la gente que estuvo alrededor de ese suicidio. And so if we think about the prepare model that we talked about in the beginning of the lecture, this is when you plan for understanding what cultural groups are present in your school so that you can understand how they understand death. Entonces, como hablamos al principio del modelo Prepare, nos permite entender y tenemos que tratar de entender qué grupos culturales forman parte del colegio para poder entender qué relación tienen con el suicidio y con la muerte en particular. And so one of my favorite quotes is that you want to step into a cultural bubble without breaking it. Una de mis frases favoritas es: querés entrar a una burbuja cultural, pero sin romperla. Because when you disrespect the cultural bubble that you've stepped into, especially after a death, it can cause significant damage. Porque si rompes una burbuja cultural, específicamente después de un suicidio, el daño que puede generar es muy grave. So, postvention is most effective when it's planned for and is respectful of the cultural variations associated with grief and loss. La posvención es importante cuando es planificada y se toma en cuenta todos los factores culturales que se tuvieron antes de. And so for a school, you want to develop a staff phone tree, a list of people who are going to call each other following a death. Okay, just a minute. I've been told that in 6 minutes we're getting shut down. So they told me, let him know. Oh, okay. So should we stop and answer questions? ¿Quieren frenar y responder preguntas? Sí, tenemos varias. En realidad voy a tratar de agrupar todas las ideas que se plantearon en un par de comentarios para que Jonathan pueda explayarse y vos se lo transmitas. Uno es este cambio de paradigma entre el adulto sabe a el adulto favorece
que el joven transmita, que el joven sea escuchado. Que la cultura venía desde antes a decirle al joven lo que tenía o no tenía que hacer. La otra es cambiar el paradigma de que la tecnología es mala per se y que la tecnología o los distintos usos, por favor, si se mutean, gracias. Que la tecnología y los celulares pueden ser favorecedores o no. Y la otra es justamente que las aplicaciones pueden ser favorecedoras, como en el caso de las que seguramente Jonathan usa, y otras, como en nuestro país tristemente lo hemos visto, algunas aplicaciones que transmiten a los jóvenes sobre todo, que de esa manera pueden reconocer sus sentimientos, en realidad distorsionan la comunicación y agudizan los sentimientos de desvalimiento y de abandono social que para ellos tienen. Espero que no sea mucho, Iñaki, pero obviamente queremos darle el cierre a él. Está perfecto. Vamos una a la vez porque la primera. Bueno, el tema de que no son los adultos los que van a decirle a los jóvenes lo que sienten, sino que van a escuchar lo que sienten. The first question is that how do you break that way that people think about we have to stop telling kids how they feel and they should start expressing how they feel and that they are heard and really listened? So I think it can be helpful for the school leaders to have meetings with the parents in the beginning of the school year to say, one of the ways that we're supporting your children in addressing their mental health is by making sure that they feel comfortable telling their story. Le cree que es importante que al principio del año lectivo la directiva y los directores se junten con los padres y les expliquen que una manera que tiene el colegio de ayudar a los alumnos es diciéndoles que ellos quieren escuchar lo que los alumnos tienen para decir y que ellos puedan contar sus historias. And then you tell the parents, this doesn't mean that the kids are right. It just means that it's important that they learn how to express themselves. Y es importante decirle a los padres que esto no significa que los padres tengan que los alumnos tengan razón, sino que les permita a los alumnos poder expresarse y que ahí es un espacio seguro para hablar. And so you get the parents' agreement that it's important for their children to learn how to express themselves accurately and confidently. Entonces hay una conexión y un acuerdo entre los padres y los colegios en que les enseña a los chicos que está bien que puedan hablar y decir lo que piensan. Una acotación, Iñaki, si se la podés transmitir antes de que se corte. ¿Cómo hacen para cuidar justamente la privacidad? ¿Quién hace las preguntas a los alumnos? ¿Cómo es el encuadre para que esto sea cuidadoso y el alumno no esté revictimizado o expuesto excesivamente? How do you do to actually take account the privacy of the student and so the student doesn't feel exposed about what they're telling? Who asks the questions and how do they ask them? Well, in the United States, we have school psychologists and school social workers that keep everything private except for the basic idea that the kid is having thoughts of suicide. That's the only thing that they can share with the parents. You can translate, yep. Okay. En Estados Unidos hay trabajadores sociales y psicólogos en los colegios y se hablan con ellos hacen las preguntas y saben todo el mundo que es completamente privado y los psicólogos no van a decir nada, salvo que el alumno exprese intenciones de suicidarse o hacerse daño. And the only people that they tell are the parents and whatever administrator needs to know. So it's not shared with other teachers or other students. Y la única gente que se entera de estos pensamientos son los padres y cualquier
cualquier persona de la administración que sea 100% primordial que lo sepa, nadie más. Bueno, vamos a cerrar para que quede un cierre prolijo. Transmítele a Jonathan que fue un placer, un gusto, tanto como Ana María, pero tenemos muchos temas para conversar que nos ha dejado puntas para seguramente hacer otro encuentro. Jonathan, un placer. Todas las preguntas te las vamos a transmitir en un mail, las que dejaron en nuestro chat, y seguramente vamos a seguir en contacto para invitarte nuevamente. Un placer a todos, gracias por compartir, Ana María, desde ya, un gusto, seguiremos trabajando y tenemos varias líneas de trabajo que queremos transmitirte a ambos, a cada uno de ustedes, y en especial sobre todo por ver la excelencia con que se trabaja cuando lo humano está presente primero y no cuando el diagnóstico o el empuje al señalamiento de aquel que sufre prima por sobre el cuidado. Así que muchas gracias a ambos, estaremos viéndonos, gracias a todos los asistentes. Thanks, y'all. Have a good day. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Gracias a todos. Saludos. Bye, Ana, un gusto. Igualmente. Bye. Cierro, ¿sí? Sí. Bye bye.